Vendía piedras pintadas cuando era niño. Las ofrecía puerta a puerta como si fueran diamantes. No eran solo piedras, era una mentalidad, una visión. Ese niño pobre, disciplinado y silencioso, acabaría controlando el 90% del petróleo mundial. Sería temido por gobiernos, respetado por magnates y odiado por la prensa. John D. Rockefeller no solo se convirtió en el hombre más rico de la historia, también creó un imperio que transformó el mundo moderno. Pero su historia va más allá de la riqueza. Es una historia de control, de obsesión, de estrategias que rozaban el límite. Quédate hasta el final, porque este no es un cuento de éxito, es una advertencia. Y si te gustan las historias de poder real, de negocios que cambian el mundo, suscríbete ahora. Aquí desnudamos las biografías que movieron los hilos del siglo XX. La infancia del control, libreta, disciplina y primeras decisiones. John Davison Rockefeller nació en 1839 en Richford, Nueva York. Su padre era un charlatán ambulante que vendía elixires milagrosos. Su madre, una mujer religiosa y austera, le enseñó el valor del trabajo, del ahorro y del autocontrol. Mientras otros niños jugaban, él anotaba sus gastos en una libreta. Desde los 7 años, cada centavo que ganaba lo registraba. A los 16 ya trabajaba como asistente contable. Su lema, controla cada número, no pierdas un solo céntimo. No bebía, no fumaba, no se distraía. Y lo más importante, siempre pensaba a largo plazo. No tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso. Ese era Rockefeller, frío, metódico, implacable. Auge y monopolio, la masacre de Cleveland y Standard Oil. En 1863, cuando tenía 24 años, invirtió en una pequeña refinería de petróleo en Cleveland. El petróleo crudo era abundante, pero caótico. Nadie sabía cómo almacenarlo, transportarlo o estabilizarlo. Rockefeller vio algo más: eficiencia, escala, control. Mientras otros improvisaban, él sistematizaba. Redujo costos, compró barriles al por mayor y, sobre todo, reinvirtió cada ganancia. No derrochaba $1. Entonces llegó el punto de inflexión, su acuerdo con Cornelius Vanderbilt, el magnate del ferrocarril. Vanderbilt le ofreció tarifas especiales para transportar queroseno. Ese acuerdo lo salvó de un tren, que días después descarrilaría y mataría a decenas. Dios me dio el dinero, diría luego, pero en realidad se lo dio la estrategia. Si este tipo de visión empresarial te inspira, suscríbete ahora. Aquí no romantizamos el éxito, lo diseccionamos. Rockefeller fundó Standard Oil en 1870 y en apenas una década controlaba más del 90% de las refinerías de Estados Unidos. ¿Cómo lo logró? Con lo que llamó la masacre de Cleveland, una estrategia despiadada. Compraba competidores, los absorbía o los destruía bajando precios hasta asfixiarlos. Quienes no querían vender eran eliminados del mercado. Creó un sistema de espionaje industrial, pagaba por obtener datos de rivales, presionaba a bancos para que no les dieran crédito. El objetivo era claro: monopolio total. Construyó oleoductos para independizarse del tren, automatizó procesos, estandarizó calidad y en el proceso se hizo intocable. La competencia es un pecado. Ese era su mantra. En su apogeo, Standard Oil valía más que el PIB de muchos países, pero el poder absoluto siempre tiene un precio. Caída legal y resurrección empresarial. En 1911, después de años de presión pública y política, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que Standard Oil era un monopolio ilegal. Fue uno de los fallos más impactantes en la historia del capitalismo. El imperio de Rockefeller fue desmantelado en más de 30 empresas distintas. ¿Fin de su reinado? Todo lo contrario. Rockefeller aún poseía acciones en todas esas nuevas compañías, y cuando comenzaron a operar por separado, su valor se disparó. De hecho, después del juicio, su fortuna se multiplicó. Así nació lo que hoy conocemos como Exxon, Chevron, Mobil, gigantes que aún dominan la industria. Cada problema encierra una oportunidad más grande de lo que aparenta. Rockefeller no cayó, se reinventó. Filantropía estratégica, legado silencioso y arquitectura de poder. A partir de su retiro empezó otra fase, la de Rockefeller filántropo. Fundó la Universidad de Chicago, financió investigaciones médicas que erradicaron enfermedades, creó instituciones de salud pública que aún operan en África, Asia y América Latina. Sus donaciones superaron los $500 millones de comienzos del siglo XX. Y lo más impactante, no lo hacía por imagen, lo hacía porque creía que la riqueza tenía una misión. Dar debe ser tan inteligente como ganar.
Fue pionero en aplicar métodos empresariales a la filantropía, medición, impacto, estrategia. Hoy la Fundación Rockefeller sigue operando en más de 40 países. Y ahora la gran pregunta: ¿Rockefeller fue un genio o un tirano? ¿Un hombre que iluminó al mundo o lo acaparó? Déjamelo en los comentarios. Este tipo de historias despiertan debate, y tu opinión puede cambiar la perspectiva de muchos. Cuando murió en 1937, John D. Rockefeller tenía una fortuna equivalente al 2% del PIB de Estados Unidos. Hoy ningún multimillonario se acerca a eso, ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni Bill Gates. En términos relativos, Rockefeller sigue siendo el hombre más rico de la historia moderna. Y lo más sorprendente, vivía con austeridad, desayunaba avena, manejaba cuentas personales con precisión quirúrgica. Mientras controlaba imperios, seguía anotando en su libreta hasta el último centavo donado a su iglesia. Para él el dinero no era para ostentar, era una herramienta para construir y para influir. Hoy su nombre puede sonar antiguo, pero su impacto sigue latente. Los oleoductos que diseñó, las fundaciones que financió, las estructuras de poder que moldeó, aún operan. Sus descendientes aún influyen en banca, política, ciencia y medios. Su forma de operar, de negociar, de escalar, fue adoptada por corporaciones globales. Incluso la forma moderna de filantropía estratégica nace con él. ¿Control? Sí. ¿Ambición? También. Pero con una mente que siempre jugaba en el largo plazo. No pongas tu nombre donde no puedas poner tu carácter. Rockefeller dejó más que dinero. Dejó un manual, y aún se está leyendo. Al final de su vida, Rockefeller no hablaba de petróleo, hablaba de propósito. De cómo una vida disciplinada, guiada por la fe, el deber y la estrategia, podía mover montañas. Decía que el dinero no debía ser un fin, sino un medio, y que el verdadero éxito era construir algo que sobreviviera a tu nombre. El éxito consiste en hacer cosas ordinarias, extraordinariamente bien. Rockefeller no fue un santo, fue ambicioso, frío, implacable, pero también fue visionario, determinado, constante. Y su legado, guste o no, sigue iluminando ciudades, financiando hospitales y escribiendo capítulos invisibles de la historia moderna. Así que la próxima vez que escuches el nombre Rockefeller, recuerda esto. No se trata de admirarlo, se trata de aprender, de cuestionar y de decidir qué tipo de poder estás dispuesto a construir tú. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que aún crea que el éxito es solo tener dinero. Y recuerda, hay personas que amasan fortunas y hay otras que transforman el mundo. Tú decides de qué lado quieres estar. Pocos saben que una decisión que tomó en una oficina en Cleveland cambió literalmente la historia de Estados Unidos. Fue en 1874. Tenía dos opciones: expandir lentamente su refinería o asociarse con grupos de transportistas llamados South Improvement Company. Eligió lo segundo. Ese acuerdo secreto le daba tarifas especiales para transportar petróleo y acceso a los movimientos de sus competidores. Con esa información, Rockefeller podía anticiparse, atacar y absorberlos. Cuando el trato se filtró, hubo un escándalo nacional. Los pequeños petroleros protestaron, los periódicos lo llamaron traidor. Pero ya era tarde. Él tenía el control y no iba a soltarlo. Los negocios son como la guerra, y cada guerra necesita estrategia. Su ascenso no fue solo económico, fue psicológico. Trabajadores lo amaban o lo temían. Sus decisiones podían arruinar ciudades enteras. En Titusville, una ciudad petrolera, su llegada significó progreso y ruina. Cientos de pequeños productores quebraron, familias enteras se quedaron sin nada, pero Rockefeller dormía tranquilo. Para él no había crueldad, solo eficiencia. Era metódico hasta en el silencio. Nunca gritaba, nunca perdía los estribos, pero sus palabras pesaban como plomo. Su asistente decía: con una sola mirada podía hacer temblar a una sala llena de hombres. Eso es poder. Mientras Rockefeller dominaba el petróleo, otro titán emergía desde Pittsburgh, Andrew Carnegie, el rey del acero. Ambos compartían orígenes humildes, ambos eran filántropos, pero sus estilos eran opuestos. Carnegie era carismático, emocional, cercano. Rockefeller era un iceberg. Sus empresas competían indirectamente. Los trenes necesitaban acero, pero también queroseno. Y ambos luchaban por influencia política, por control logístico, por legado. Nunca se enfrentaron públicamente, pero sus fundaciones, sus obras, sus alianzas hablaban por ellos. La historia los recordaría como los dos colosos del capitalismo estadounidense, y en esa rivalidad silenciosa, el mundo cambió.
Una de las cosas más ignoradas de Rockefeller es que inventó la estructura de holding empresarial, agrupar empresas bajo una sola matriz, operar legalmente como entidades distintas, pero con un solo cerebro estratégico. Eso que hoy usan Apple, Amazon, Tesla, fue idea suya. Cada subsidiaria tenía autonomía, pero todas respondían a un consejo central. El control era absoluto, la descentralización solo aparente. Esa estructura le permitió resistir ataques, demandas, cambios de gobierno. Era como un pulpo, si cortabas un brazo, seguía moviéndose. La clave no está en hacerlo tú mismo, sino en controlar a quienes lo hacen. Esa fue su genialidad. Y mientras la mayoría de empresarios pensaban en la próxima década, Rockefeller pensaba en los próximos 100 años. Invirtió en educación, salud, energía, ciencia, no por altruismo puro, sino por estrategia a escala global. Su visión era clara, una red invisible de instituciones que moldearan el pensamiento, la investigación y el poder blando. Harvard, Chicago, la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, todas tocadas por su capital. Incluso organismos internacionales de salud nacieron gracias a sus aportes. Algunos lo acusaron de haber diseñado una influencia silenciosa. Otros lo ven como el filántropo más grande de la historia. Pero nadie duda de esto. Rockefeller no necesitaba cámaras, solo necesitaba estructuras, y las suyas siguen vivas. No es solo lo que haces mientras estás vivo, es lo que permanece cuando ya no estás. Y esa es la verdadera riqueza. Hoy cuando escuchamos el apellido Rockefeller pensamos en lujo, pero deberíamos pensar en arquitectura invisible de poder, porque lo que este hombre construyó no se ve, pero se siente. Y si tú aspiras a dejar huella, empieza con una libreta, una disciplina y una visión que vaya más allá del ego. Ese es el verdadero legado.